Todos los animes tienen un arco malo y algunos tienen varios. Y no estamos hablando de arcos simplemente aburridos. Estamos hablando de momentos donde la serie pierde el rumbo, donde personajes que llevaban años construyéndose son desperdiciados, donde el hype se convierte en una decepción absoluta y donde los fans pasan de emocionarse cada semana a preguntarse cuándo acabará ese sufrimiento. Lo peor es que muchos de estos arcos pertenecen a algunas de las franquicias más importantes de la historia del anime, series que marcaron generaciones enteras y series que definieron el shonen, y aún así cometieron errores gigantescos. Así que hoy, porque no se me ocurrió otra forma de cómo hacerlo, te traigo los 10 peores arcos de la historia del shonen. Y sí, algunos puestos probablemente te vayan a hacer enojar, así que comencemos de una vez. Y para empezar, sin dudas tenemos que hablar de uno de los 3 grandes. Y obviamente es Bleach con el arco de los Fullbringers. Imagínate lo que significa venir de presenciar la derrota de Sousuke Aizen, uno de los antagonistas más calculadores y perfectos de la historia del anime. Imaginen la adrenalina del Mugetsu y el sacrificio de Ichigo, y lo que parecía el cierre perfecto para una serie. Y ahora imaginen que después de semejante cumbre los se obliguen a ver el arco de los Fullbringers. Ese fue el colosal problema de esta saga. No es que fuera un arco intrínsecamente basura, es que llegó en el peor momento posible. La escala de poder disminuyó tanto y de forma tan abrupta que pasamos de batallas casi divinas a peleas callejeras sin dimensiones de bolsillos. Los nuevos antagonistas carecían por completo de la presencia. Todo el concepto del arco Fullbringer se siente metido con calzador, una excusa artificial para devolverle los poderes a Ichigo, porque el editorial se negaba a dejar morir la franquicia. La sensación constante era de estar atrapados viendo una historia secundaria irrelevante, un bache espantoso que desconectó una gran cantidad de fanáticos que simplemente dejaron el barco. Y si empezamos hablando de uno de los 3 grandes, creo que ahora hay que hablar de uno de los supuestos nuevos grandes, Boku no Hero Academia, y el arco de la licencia provisional. Boku no Hero Academia venía un ascenso meteórico, el arco de Stein había cuestionado los pilares de la sociedad, y el retiro de All Might había elevado las apuestas a un nivel dramático brutal. La serie estaba lista para dar el siguiente gran paso hacia la madurez, pero entonces Horikoshi usó el freno de mano y nos dio una zambullida en un somnífero inyectado directamente a la vena. El problema aquí fue el aburrimiento puro. De la nada la trama se inundó de decenas de personajes nuevos de otras academias que carecían totalmente de algo de carisma, con diseños planos y clichés. Las pruebas del examen se sentían tan absurdas que más parecían dinámicas de campamento escolar que un filtro para ver quiénes se podían convertir en verdaderos héroes. En un mundo al borde del colapso, los combates fueron totalmente olvidables. Prácticamente intentaron copiar los exámenes Chunin de Naruto y les salió horriblemente mal. Y si hablamos de shonen modernos, tenemos que hablar de Kimetsu no Yaiba y el arco de la aldea de los herreros. Este arco demostró algo necesario. Una animación espectacular con millones de dólares de presupuesto no puede salvar un guión vacío. Visualmente fue un escándalo, una animación disfrutable que prácticamente rozó la perfección técnica. Pero en el momento en el que te limpias los ojos y dejas eso de lado, lo que queda abajo es un guión repleto de problemas graves. Para empezar, la cuarta y quinta luna creciente fueron un chiste de mal gusto. Jamás alcanzaron el peligro, ni el trasfondo, ni el carisma trágico que nos entregaron otros villanos de la serie. Los villanos aquí se sentían planos, actuaban simplemente como esponjas de golpes para hacer lucir las nuevas técnicas de Tanjiro. A esto le sumamos un ritmo sumamente irregular, donde la urgencia de la invasión se veía cortada constantemente por momentos innecesarios, o el alivio cómico que arruinaba la tensión cada momento. Incluso el desarrollo de los 2 pilares se sentía superficial, comparado con la brillantez que nos entregaron con Rengoku. Un enorme y decepcionante paso para atrás. Bueno, ahora volvamos al pasado. En realidad no tan al pasado, a la continuación canon de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, la resurrección de Freezer. Dragon Ball Super tenía la oportunidad perfecta para redimir su inicio flojo. Tenían el regreso de Freezer, el villano más emblemático y despiadado de toda la franquicia. La nostalgia estaba a tope y la adaptación al anime tenía toda la oportunidad para expandir la historia y entregarnos una batalla de proporciones míticas. Y pues, ¿cómo pudo salir mal?
pues salió mal en absolutamente todo. La animación de este arco por momentos fue directamente un crimen contra los ojos, dándonos fotogramas deformes y combates prácticamente acortados. Lo peor fue la narrativa. El guión pisoteó las reglas de poder. Freezer entrenó 4 meses en un sótano y mágicamente alcanzó el nivel casi divino que a Goku le costó décadas alcanzar. Las nuevas transformaciones, el Super Saiyajin Blue apareció sin ningún peso dramático en la historia, hecha solo para vender merchandising, y el combate definitivo careció de tensión, cerrándose con una de las conveniencias más perezosas de los últimos tiempos. Whis retrocedió el tiempo de la nada porque Goku había cometido un error de novato, una absoluta pérdida de tiempo este arco. Y ya que estamos hablando de shonens del pasado, hablemos de uno aún más antiguo, Saint Seiya y la saga de Poseidón. El gran problema con la saga de Poseidón fue la terrible maldición de su contexto. Tuvo que venir inmediatamente después de la saga de las 12 casas. Y seamos claros, cuando te paras frente a frente contra el mejor arco de toda tu franquicia, la comparación la vas a perder por goleada absoluta. Y si a eso le sumamos que Kurumada pecó por la falta de originalidad alarmante que tuvo esta saga, se sintió como un recorte y pega de la fórmula del santuario, pero debajo del agua. Athena volvió a quedar atrapada en una situación contrarreloj idéntica. Los caballeros de bronce tenían que volver a dividirse para ir pilar por pilar enfrentándose a los guardianes. El problema es que los generales marinos jamás alcanzaron el carisma, el misticismo ni las armaduras memorables de los caballeros dorados. Las batallas que debieron ser legendarias se sintieron apresuradas y carentes de la épica tensión clásica de la serie. Todo ocurrió como un trámite predecible, debido a que este arco no tuvo la preparación suficiente para ser un arco bueno. Y lo peor es que usaron a Poseidón, uno de los 3 dioses grandes de la mitología griega, para ser desperdiciado totalmente. En ese caso hubieran usado algún dios de menor categoría, quedando relegado a ser un puente aburrido antes de llegar a la saga de Hades. Y seguimos con el arco de la isla Gyojin de One Piece. Aquí pisamos terreno pantanoso. La isla Gyojin no es un mal arco a nivel de trasfondo y lore. De hecho, los temas que toca Oda aquí son bastante duros, pero como experiencia narrativa, el ritmo es demasiado lento. Es innegable que estamos ante uno de los puntos más pesados de todo One Piece. Veníamos de presenciar la cumbre de la serie con el arco de Marineford, la guerra de los mejores y la muerte de varios personajes, entre ellos la de Ace, y el posterior salto temporal de 2 años. Las expectativas estaban por las nubes y que recibimos un arco extremadamente lento y estancado en un escenario submarino, que se sentía estirado mucho más de lo necesario. El villano y su banda no eran rivales, eran sacos de boxeos mediocres cuyo único recurso narrativo eran píldoras de energía. Los combates carecieron de tensión, porque sabías que los Mugiwaras estaban jugando con el enemigo para lucir sus nuevas habilidades. Cumplió su función, presentarnos el nuevo mundo, sí, pero a cambio de un bache narrativo tremendo. Y si hablamos de One Piece, tenemos que hablar del anime que se inspiró demasiado en él, Fairy Tail y la saga del Imperio de Álvarez. La saga del Imperio tenía todo para convertirse sin dudas en la obra cumbre de Fairy Tail. Mashima había pasado años construyendo los cimientos de este momento, una guerra mundial, los 12 comandantes de seres con poderes que desafían la física, la confrontación final con el mismo Ceres y la amenaza de tecnología. Las expectativas eran colosales y aún así consiguieron decepcionar de una forma casi legendaria. La ejecución de esta guerra fue un insulto a la inteligencia. Enemigos que venían precediendo una reputación de dioses imbatibles terminan siendo derrotados de las formas más ridículas posibles y anticlimática. A veces por puro chiste las amenazas de muerte desaparecieron porque el autor se negó a dejar morir a un solo personaje del gremio, quitándole el peso dramático a este conflicto. Pero lo que verdaderamente sepultó este arco fue el poder de la amistad. Alcanzó niveles casi ridículos, bastaba con un discurso llorón para que Natsu y Erza sacaran power-ups de la nada y bajaran de un golpe a entidades inmortales, cerrando la franquicia con un sabor de boca demasiado amargo. Y ya que estamos hablando de animes de fantasía, hablemos del shonen de fantasía más relevante de los últimos tiempos, Nanatsu no Taizai y el arco del Rey Demonio Supremo. Este arco es el simbolismo perfecto de la caída en desgracia de una franquicia millonaria. Nanatsu no Taizai supo estar en la cima gracias a su historia de fantasía oscura atrapante, pero en este tramo final el autor comenzó a dinamitar de forma sistemática todo lo que alguna vez
hizo interesante a su obra. Las escalas de poder perdieron cualquier atismo de lógica, y los niveles de pelea se volvieron un chiste sin sentido, donde los protagonistas subían de rango solo por respirar. Los sacrificios perdieron valor dramático porque los personajes resucitaban a la vuelta de la esquina. Conveniencias narrativas que daban vergüenza ajena. El rey demonio, la entidad definitiva del mal, cambió de cuerpo como 3 veces y en cada una se vio más patético y humillado que en la anterior. Y por si el desastre del guión no fuera suficiente, la animación terminó cayendo de calidad a una de las animaciones más infames vistas últimamente, dándonos fotogramas deformes y censuras absurdas. Volvieron la serie el hazmerreír de internet, y si hablamos de los peores arcos de la historia del shonen, sin dudas tenemos que hablar de The Promised Neverland. Pero aquí no puedo elegir un solo arco malo, así que hablaré de toda la segunda temporada en general. Lo que la producción de este anime hizo es el ejemplo perfecto de lo que jamás debes hacer a la hora de adaptar una obra. A veces hemos sido testigos de cómo se destruye un potencial gigantesco en cuestión de 11 capítulos. La primera temporada había sido una joya impecable de suspenso y terror. Entonces decidieron que la segunda temporada sería un mal resumen de internet. En lugar de adaptar el arco de Goldie, considerado como uno de los mejores arcos del manga, decidieron borrarlo de la existencia completamente, así como eliminaron otros arcos enteros, borraron personajes cruciales y redujeron años de travesía a eventos fortuitos donde los niños buscaban refugio. Perfectamente equipados en 5 minutos, el desarrollo de personajes se volvió prácticamente inexistente, y para coronar el insulto al espectador, el clímax y el final de la obra se resumieron textualmente en una presentación de diapositivas estáticas durante los últimos minutos del episodio final, una falta de respeto absoluta al espectador. Y llegamos sin dudas al número 1, y me refiero a Naruto Shippuden y la Cuarta Guerra Ninja, y llegamos al indiscutible número 1. Si hablamos de decisiones que arruinaron el clímax de una obra legendaria, es imposible superar el desastre de la fase final de la Cuarta Guerra Shinobi. Kishimoto pasó literalmente más de una década construyéndonos a la figura de Madara Uchiha, lo convirtió en una leyenda mítica, en el cerebro maquiavélico detrás de cada conflicto de la historia. Madara se plantó frente a todos en el ejército y los humilló, era el villano perfecto para el cierre. Y justo cuando la batalla estaba en su punto más alto, el guión cometió el error narrativo más infame del shonen. Madara es traicionado por la espalda por Zetsu, en un segundo es reemplazado por Kaguya Otsutsuki, un personaje alienígena ancestral que apareció de la nada, sin construcción previa, sin una pizca de carisma y cero impacto emocional para los protagonistas. Pasamos de un estratega militar legendario a una deidad plana que terminó siendo derrotado por el Jutsu sexy inverso de Naruto, y esto solo fue una decisión corporativa, hecho solo para justificar la existencia de Boruto, que dejó una herida abierta en el fandom que no va a cerrar nunca. Y esos fueron los 10 peores arcos de la historia del shonen, esos agujeros negros narrativos que frenaron series imparables y que demostraron que incluso las franquicias más legendarias pueden cometer errores históricos. Pero ahora la palabra la tienen ustedes. ¿Cuál ha sido ese arco que los hizo querer apagar la pantalla? Y si les gusta el contenido que va directo al grano y hablar de anime, no olviden suscribirse y activar la campanita, y nos vemos en el próximo video.